Atención, una noticia también que me llega al 097 97 74 73 4. Se habría nombrado ya al nuevo director provincial del Consejo de la Judicatura. Pablo Vivar, un conocido abogado lojano, ha sido nombrado como director de la Judicatura en Loja. Estas dos noticias de última hora les comparto. Rodrigo Gómez de la Torre está con nosotros. Rodrigo, buenos días, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, grato estar con ustedes de igual manera. Eh, con algunas complicaciones, hubo una posición mediática rechazando las preguntas, lo que determinó que el presidente ya diga, no, las preguntas de los casinos no va, aparezcan nuevas preguntas. En esa dinámica enfrentamos en el país una nueva posibilidad de consulta al pueblo ecuatoriano. En contexto, apreciado Rodrigo, con el saludo cordial, su criterio. A ver, yo creo que de las primeras 11 preguntas que se presentaron originalmente, la jueza ponente, la jueza Núñez, ha planteado al presidente que si quiere mantenerse en esas 11 preguntas. De las 11 preguntas, las 10 primeras básicamente son consultarle al pueblo si es que está de acuerdo en enviar una ley a la Asamblea. Ahí vamos sobre varios aspectos. Curiosamente, gran parte de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que están siendo sujeto de pregunta en las primeras 10 preguntas, están siendo tramitadas paralelamente en la Asamblea y la Comisión de Justicia se ha pronunciado que quiere tramitarlas hasta el mes de febrero, lo cual es muy interesante porque ante un acuerdo legislativo que evidentemente hay, es mucho más sencillo avanzar vía asamblea que esperar que la pregunta pase y extendernos varios meses más sin considerar el costo que esto implica. Ahora, las otras preguntas que fueron presentadas posteriormente sí requieren de rectificación y modificación constitucional. Y creo que en ese tipo de preguntas ya son materia de otro cantar. Y esas sí tienen que ser consultadas. Las primeras no necesariamente, salvo la de casinos que ya no está. Claro, claro, entonces habrá que esperar qué preguntas mismo quedan, ¿no? La Asamblea Nacional, ante la presión, sí, de alguna manera alguna presión que incluyan temas que ellos podían analizar, ha dicho, nosotros podemos resolver las preguntas que tienen relación con seguridad. Entonces, a esperar la resolución también de la Corte Constitucional y a ver qué preguntas mismo se establecen como definitivas para la consulta. Rodrigo, otro tema que es preocupación y análisis con antagónicas posiciones, diferencias de criterios, es la posibilidad del incremento de 3 puntos al impuesto al valor agregado. ¿Qué criterio le merece a usted? Usted es un industrial, un empresario ecuatoriano, ¿qué piensa sobre este tema? A ver, voy a ser muy pragmático. Creo que el incremento de los 3 puntos porcentuales va a impactar en la economía en general y creo que debemos solucionar problemas estructurales. Definitivamente nos están vendiendo, y esto lo estoy por ir a la asamblea el día de hoy a mencionarlo, no nos oponemos al incremento. Sin embargo, creo que es importante decir las cosas como son. Con los 3 puntos porcentuales no vamos a mejorar la capacidad de inteligencia, no vamos a mejorar algunos aspectos. Creo que preferiblemente usemos los 70 millones que se quiere gastar en una consulta para reforzar Fuerzas Armadas y consolidar inteligencia militar y policial. Más bien, lo que no estamos viendo es un ataque frontal a un problema estructural que son los subsidios. Vemos cómo fugan diésel, cómo fuga gasolina, como un patrimonio natural de la humanidad que es Galápagos se ha convertido en una gasolinera de narcotraficantes, gasolinera por la provisión de diésel y combustibles, y eso no puede continuar. Y creo que ese tema debe ser tratado de manera frontal. Y obviamente habrá algún terrorista que nunca faltan aquí para decirnos que eso no se puede hacer. Sin embargo, parecería que ese terrorismo criollo más bien está defendiendo otro tipo de intereses y no los intereses de un país. Perfecto, es decir, Rodrigo, usted está en acuerdo con el planteamiento del Partido Social Cristiano
que sintetiza en 7 puntos la necesidad de eliminar los subsidios, focalizarlos, eso es el pronunciamiento, y reducir el tamaño del Estado. Definitivamente, si estamos en economía de guerra, lo primero que se hace es apretar el cinturón. Y el primero que tiene que dar ejemplo de apretarse el cinturón es el Estado, porque el sector privado no puede parar. Y ese es un tema y ese es un mensaje. Estamos en una economía complicada, estamos viviendo eventos que no estábamos acostumbrados a vivir en el tiempo. Entonces tomemos decisiones como corresponden. El Estado debe dar ejemplo de austeridad. El sector privado tiene que inclusive invertir más en también en inteligencia interna, inteligencia empresarial, coordinación con Fuerzas Armadas, Policía Nacional en ese orden, para ver cómo mover los productos, cómo poder seguir produciendo, pero no podemos caer en el miedo de cerrar las puertas, de parar la producción, de parar el comercio, porque eso es precisamente lo que estos terroristas están buscando. No nos olvidemos que en el 21, y hablo de los terroristas criollos también, con las movilizaciones del 21, lo primero que se hacía era cerrar comercios. Y cuando uno cierra el comercio, ¿qué está haciendo? Está cerrando la capacidad del movimiento económico del sector privado, del pequeño, del mediano, del gran. La acción a la economía ahonda los problemas en lugar de buscar soluciones. Y creo que más bien debemos trabajar en analizar de mejor manera, articularnos como sociedad a nivel de la manzana, del barrio, de los vecinos en las fincas, ver cómo salir adelante, en donde más bien tratar de seguir trabajando, seguir produciendo, seguir creciendo, a pesar de los problemas que se nos están presentando. No caigamos en el miedo, porque eso es lo que estos señores buscan. La tercera posición que emerge desde la Asamblea, y yo se la pregunto en términos de la equidad y el equilibrio comunicacional. También algunos sectores dicen hay que afectar a los más pudientes del país. Se sugiere una contribución especial a la banca que tiene importantes utilidades en el país. ¿Qué criterio le merece a usted? Yo creo que ese es el discurso típico de toda la vida. Más bien con la primera reforma tributaria, yo lo que le planteé es, veo interesante la reforma, no hay el famoso impuesto único por cuarta vez, porque además seguimos sumando el número de veces, y sí lo planteé como preocupante la famosa autorretención a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque la gran empresa factura en el mes de enero, ¿verdad? Entonces tiene que autorretener y pagarle al servicio de rentas un porcentaje sobre las ventas. Pero si esas ventas tiene que hacerlas al Estado, resulta que el Estado se demora 6, 7, 8, 10 meses en pagar y está pagando impuestos sobre ingresos que no ha recibido, lo cual limita la liquidez y esa plata tiene que generarse por otros lados. Creo que es importante transparentar la economía, porque a través de una economía transparente y clara, si es que eso implica 1, 2, hasta 3 puntos en el IVA, pues habrá que ver cómo manejarlo, reconociendo que, según dicen, los productos de primera necesidad no graban IVA. Es verdad. Pero quienes producimos esos productos de primera necesidad, sí estamos abocados a pagar servicios, bienes e insumos que graban IVA. Entonces sí hay un costo directo y un incremento directo a la producción. Creo que es importante ir tomando estas decisiones, pero lo fundamental es, si queremos corregir los problemas económicos, transparentemos las cifras, digámonos la verdad y digamos, necesitamos el 3% para corregir la caja fiscal y algo le vamos a entregar a la parte de seguridad. Y decirnos también claramente cuánto se está yendo a seguridad y cómo se está gastando, porque sí creo que es importante ya dejar de ocultar o no ser tan transparentes en el manejo de las cifras fiscales que creo que la ciudadanía necesita conocer. De igual manera, si ahorramos en subsidios, cómo esa plata que se ahorra de subsidios se va para gasto social, para médicos, para inclusive bonos de desarrollo humano que deben ser depurados, pero cómo se va usando ese dinero de lo más transparentemente posible.
La brecha fiscal es de 5.200 millones de dólares, información del Estado ecuatoriano. El incremento del IVA dejaría solo 1.300. Continúan los problemas fiscales para el país. Sin considerar mover o topar o verle al subsidio al gas licuado de petróleo, donde también hay que tomar correctivos, que los restaurantes no lo usen, que no se use para calentar piscinas y ese tipo de cosas, quedarían ahí en subsidios alrededor de 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares. Entonces, solamente corregir subsidios sería mucho más beneficioso para el Estado que otros. Pero ya estoy oyendo las voces que me dicen, pero ¿cómo, Rodrigo? ¿Cómo? Si nos salta el señor, el terrorista criollo y nos quema las vías. Pues señores, estamos en un estado de guerra. ¿A quién se refiere? Militaricemos. Tres veces lo ha citado. ¿A quién se refiere como terrorista criollo? El terrorista criollo, pues el señor Leonidas Issa, Ya. que públicamente, formalmente, a través de un libro publicado y que se fue a tomar fotos en el Capitolio en Washington, en Estados Unidos, en el imperio, justamente ese señor se autonomina terrorista y habla del terrorismo indoamericano, ni sé qué vainas, ahí clarito lo dice. Entonces, no estoy hablando por hablar, no estoy calificándolo por calificar. Él solito en su libro se autodenomina así. Por ende, no tengo ninguna vergüenza en mencionar. Hay otros delincuentes que sí son delincuentes, que no sabemos dónde están. La familia del señor Fito acaba de ser ubicada en un country club de altísimo nivel económico en Argentina. Qué bueno. El señor Jordán, que ponía demandas y juicios, que le gusta estar metido en piscinas con otros señores más igual de gorditos, también ya está con alerta roja de Interpol siendo buscado en Estados Unidos, donde es el último informe que se tiene de su estancia. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por esta conversación. Muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes más Muy bien y un amable. fuerte abrazo. Igual. No le Rodrigo. tengamos miedo al terrorismo, que el Ecuador no para. Muchas gracias, Rodrigo Gómez de la Torre, y su criterio sobre la situación nacional. Todos los sectores del país son bienvenidos acá en nuestro informativo. Nuestra línea, usted la conoce, es democrática, fundamentalmente. Voy a una pausa, ya me reintegro enseguida. Enseguida regresamos con V Noticias. Creditía. Creditía es la tarjeta